Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos los que están ahí, los que van a ver luego el video. Mi nombre es Diego González, estoy en Argentina en estos momentos. Estamos en día feriado acá en Argentina, pero bueno, con el gusto de poder compartir unos momentos con ustedes y algunas reflexiones en este Agile 20 Reflect Festival en este febrero. Yo voy a ir admitiendo a todas las personas que se vayan sumando, pero en honor a la puntualidad y al compromiso que he tomado con el horario, voy a arrancar. Como les decía, mi nombre es Diego González, estoy en Argentina. Eh, Tengo unos 20 años aproximadamente de trabajo dentro de lo que es recursos humanos. Yo soy licenciado en Relaciones del Trabajo, recursos humanos que se conoce aquí en Argentina, de la Universidad de Buenos Aires. Luego de eso hice una maestría en coaching y cambio cultural, ¿sí? Y en la Universidad de El Salvador, ya hace algunos años, lo cual me habilitó en su momento para trabajar como coach y para trabajar en transformaciones organizacionales, ¿no? Y de la mano de la transformación organizacional empecé a trabajar con lo que tiene que ver con la agilidad y los procesos ágiles para la transformación organizacional, no solo de procesos y de equipos, sino de la organización toda. Y en este proceso que vengo transitando como consultor y coach en transformación organizacional, me certifiqué como Scrum Master, como Agile Coach, y además soy docente de maestría en lo que tiene que ver con cambio cultural, transformación y coaching. Ya hace algunos años que vengo trabajando de esto y me encanta, y me encantan algunos desafíos que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Algunas cuestiones que voy viendo en las implementaciones y que vamos viendo con mi socio y con los equipos con los que trabajamos, que vamos viendo que suceden en el liderazgo, sobre todo, que es donde vemos que tiene más impacto, tanto en la transformación como en las personas, que va teniendo a la hora de generar realmente una transformación. Ahí está. Bien. Alexandra, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Sigo o vos tenés que hacer alguna presentación? No, no, dale. Sigo, Dale, perfecto. dale. Dale. Sí. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigo. Entonces, en este proceso que vamos viendo, eh, o que vamos viviendo, acompañando a organizaciones a implementar, o adoptar, mejor dicho, adoptar agilidad como cultura de trabajo, nos vamos encontrando con varios desafíos que tienen que ver con el liderazgo. Y por eso yo, cuando pensaba en qué compartir con ustedes hoy, que va a ser breve, yo puse media hora, sobre todo para que sean ideas disparadoras, ¿no? Para que después sigamos construyendo. ¿Cuáles son las necesidades o los atributos del liderazgo que nosotros vemos como urgentes? Es decir, un proceso de transformación, ya sea visto desde el coaching, desde la agilidad o desde el cambio cultural, un proceso de transformación requiere mucho de liderazgo. No digo de líderes, no requiere mucho de liderazgo. Entonces lo que voy a estar conversando un poco con ustedes y compartiendo son algunos pensamientos, algunas reflexiones, algunos aprendizajes que yo veo que pueden ayudar a tener mapeados a la hora de decir, bueno, ¿cómo encaramos un proceso desde el lugar en el que estemos de transformación hacia la agilidad? Les voy a compartir pantalla. Entiendo que todos están viendo. Alex, ok, perfecto, entonces arranco. Este proceso yo lo veo cuando pensaba cómo es un proceso de transformación ágil, ¿no? Y pensándolo desde el liderazgo. Tiene que ver más con una peregrinación, ojalá algún día pueda hacer el camino del peregrino, ¿no? Ahí en España, y pensaba en esto, ¿no? Es como un peregrinaje, es como un camino en el cual tenemos un camino largo por recorrer y donde lo más probable, y con toda seguridad, es que vamos a tener muchas contingencias, muchas situaciones y muchos imprevistos que no hayamos planificado. Para algunos de ellos vamos a tener un plan, para otros de ellos el plan que tenemos no nos va a servir y para otros no lo vamos a haber planeado directamente. Entonces, es un proceso, toma su tiempo, requiere de mucha
conciencia y de mucho trabajo propio, en equipo, y de adaptación de las situaciones y de las contingencias externas, con lo cual es un proceso de transformación organizacional, que es lo que nosotros trabajamos particularmente y lo que nos apasiona. Lo vemos como un peregrinar, como un caminar hacia un lugar que quizás algún día lleguemos. Lo más probable es que la búsqueda sea una búsqueda eterna, pero lo importante no tiene que ver con el punto al que lleguemos, sino el proceso que vamos viviendo. Entonces, para mí, este proceso de transformación tiene que ver más con un peregrinar que con una carrera, ¿no? Y en este peregrinar lo que vemos, seguramente muchos de ustedes ya deben conocer este gráfico, ¿sí? Esta curva, y tiene que ver con el ciclo de las expectativas, ¿no? Y en los procesos de transformación, sobre todo por parte de los líderes, ¿sí? Lo que vemos es que hay una sobreexpectación por lo que la agilidad les va a dar, y esperan rápidamente un impacto grande, y se dan cuenta también rápidamente, ¿sí? Que la gente empieza a generar también empieza a adoptar también a sumarse a esa expectativa, y que muchas veces, por falta de realismo, deviene en una desilusión, ¿verdad? Entonces esa desilusión muchas veces lo que hace es decir, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Para dónde vamos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Pero bien gestionado y siendo consciente de esto, esta desilusión nos permite empezar a tomar acciones, ¿sí? O reforzar acciones que nos permitan tener una meseta, ¿sí? Una meseta de estabilidad, donde la transformación empieza a rendir sus frutos. En este proceso que vemos, básicamente, muchas cosas, pero primero, impaciencia. Y voy a hablar desde el liderazgo, ¿verdad? Mucha impaciencia para lo que sucede, lo que tiene que suceder, ¿sí? Un proceso de transformación, como les decía cuando me presentaba, un proceso de transformación y cambio cultural lleva alrededor de 4 años para que lo que nosotros queremos cambiar se vuelva la nueva cultura. Lleva por lo menos un proceso de 4 años, ¿sí? Entonces, a un líder nosotros no podemos decirle, che, no, vamos a implementar agilidad, pero tenés que esperar 4 años para ver resultados, ¿no? Porque no hay negocio que funcione así. Pero sí, tenemos que tener conciencia de que esto es un proceso, y no es un cambio de un día, no es un one shot, es un proceso. Entonces muchas veces la impaciencia va en contra de los procesos de transformación. La subvaloración del proceso, creer que esto es una herramienta, que implementar agilidad o ser ágil es una herramienta o una serie de herramientas, ¿no? Está lo que encontramos por muchos lados, y vi que hay muchas charlas que van a hablar de eso, de ser ágiles o hacer agilidad, ¿no? Pero la subvaloración del proceso es sumamente importante tenerlo en claro. Que es asunto de otros, que yo estoy demasiado ocupado para ocuparme, entonces que mi equipo se encargue de ser ágil, sin comprometerme yo mismo en ese proceso, desde el rol que esté, ¿sí? Ya sea líder de un equipo, líder de la organización o gerente general, ¿no? La superficialidad, es decir, que el cambio sea superficial, lo que deviene después en estar hablando más que de una transformación ágil, en un barniz ágil, ¿no? Darle una lavada de cara a la organización que me permita, o que nos permita, decir que sí hacemos agilidad, pero en realidad cuando uno empieza a escarbar un poquito, no hay una cultura, o no se está vivenciando, no se está construyendo o cultivando, mejor dicho, una cultura ágil. Y acá hay un tridente de palabras que a mí me gustan mucho traer, porque las veo y con mucha claridad, ¿no? La secuencialidad, la previsibilidad y el determinismo. Que la agilidad, desde su definición, apunta a contextos en los que no todo es lineal entre causa y efecto, no todo es previsible y no todo es determinístico. Entonces la agilidad responde a ese contexto. Cuando las organizaciones vamos con este discurso, y nos pasa muy seguido, todo es sencillo, es verdad, está buenísimo. Ahora, cambiar el mindset secuencial de aferrarnos al bajo riesgo y a la previsibilidad y creer que las cosas suceden como las vamos planificando, lo encontramos en un liderazgo más seguido y más habitual de lo que quisiéramos. Con lo cual, estos dolores, estos pain points, ¿sí? Están muy presentes en organizaciones, y yo creo que los atributos del liderazgo que traigo para compartirles creo que abordan este tema de una manera generativa, de una manera positiva. ¿Qué liderazgo necesitamos? A mí me gusta decir que necesitamos un liderazgo ágil, un liderazgo que sea líder,
y un liderazgo coach. ¿Sí? Un liderazgo ágil, líder y coach. Y voy a entrar en cada uno de ellos. ¿De qué hablo de qué hablamos? Porque por ahí lo van a encontrar a mi socio Pablo Sarbo, que va a estar dando algunas charlas, y estos son conceptos que vamos desarrollando juntos y que nos vamos haciendo contrapunto y enriqueciendo juntos. Cuando hablamos de un liderazgo ágil, tiene que ser un liderazgo centrado en el valor, ¿sí? Y no voy a hablar sobre la guía de Scrum, sino de la entrega de valor al equipo. Y esto tiene que ver con la conciencia del líder de qué valor le está entregando al equipo. Insisto, qué valor le está entregando al equipo. Y cómo hace para que su equipo esté obsesionado con la entrega de valor. Muchas veces, en los procesos que vemos y que acompañamos, vemos que el valor, como una palabra abstracta, como lo que a donde tenemos que llegar, está bien visto. Ahora, en las reuniones cotidianas, el líder no se pone a preguntar por el valor, sino sobre lo que estamos cumpliendo y lo que no. ¿Sí? Como para darse vuelta y rendir cuentas. Entonces salir de esa dinámica de rendir cuentas y empezar a hablar con el equipo de el valor que estamos entregando al cliente. ¿Sí? Y de hacerse la misma pregunta como líder de qué valor le estoy entregando a mi equipo. Y por otro lado, como decía recién, la entrega de valor al cliente. ¿Cuán alineados estamos? ¿Cuánto conocimiento tenemos de la entrega de valor o del valor que le estamos entregando a nuestros clientes? Y esa es la responsabilidad primaria del líder, de tener esto en claro, de tener bien definido y bien identificado cuál es el valor para su equipo, cuál es el valor que él mismo entrega y cuál es el valor para el cliente. Iterar, una palabra que nos encanta a todos los que hacemos agilidad y que le encanta generalmente a los líderes que nos contratan, ¿sí? A los líderes que llevan adelante un proceso como este. Ahora, qué difícil que es iterar para aprender. Por ahí, allá por el siglo XVI, John Locke es una de las mentes que empezó a trabajar con el empirismo, ¿no? Que la agilidad toma ahora. Y lo que él decía es, el conocimiento viene de la experiencia. Y la iteración lo que nos permite es aprender de la experiencia. Ahora, ustedes me dirán, che, Diego, pero no estás diciendo nada diferente que la guía de Scrum. O nada diferente de que lo que puedes encontrar en cualquier bloque de agilidad. Traigo esto porque realmente considero que este es uno de los puntos más difíciles para quienes lideran organizaciones y equipos que se quieren transformar hacia una cultura ágil. Salir de la previsibilidad, de la secuencialidad, de tener los números exactos que van a dar o que vamos a obtener o los resultados exactos que vamos a obtener, va en contrario con el aprender haciendo y con la iteración, ¿no? Con la incertidumbre que la agilidad propone. Por eso muchas veces cuando me dicen, bueno, queremos implementar agilidad en toda la organización. La agilidad no es para todo y para cualquier cosa. Es para procesos complejos. Si tenés procesos predecibles y negocios predecibles y clientes predecibles, si no querés innovar sobre eso, no vas a hacer agilidad. Entonces, desde el liderazgo primero es el mindset, es decir, ir transformando el mindset a que yo mismo como líder aprenda a ser líder siendo líder. ¿Sí? Y voy a insistir con esto, cuando hablo de líder no hablo de una persona, hablo de cada uno de nosotros desde el autoliderazgo. Muchas veces lo que vemos es que buscamos ser adaptativos a la vez que esperamos tranquilizarnos con respuestas predictivas, y esto lo vemos muchísimo. Queremos ser adaptativos, queremos responder al contexto, pero no podemos soltar las respuestas predictivas. Y le pedimos al equipo y le preguntamos cosas a los equipos, y le preguntamos cosas a los product owners, y le preguntamos cosas a los sponsors, si es que los hay, y nos preguntan a nosotros preguntas predictivas. Y nos piden respuestas predictivas. Pero estamos en contexto complejo, con lo cual uno de los primeros pasos para el líder es abrazar la incertidumbre y aprender haciendo. Si yo, como líder, como Product Owner, como Scrum Master, como líder de un área, como Project Manager, como líder, como gerente de un área, cualquiera sea el puesto que tengo, como un team member, ¿sí?, de un equipo, si yo no puedo en mi propio proceso soltar esa predictibilidad y abrazar la incertidumbre, va a ser difícil que yo pueda transitarlo y que yo pueda ayudar al equipo a que lo haga también.
Y parte de estos atributos de agilidad tiene que ver con poner a las personas primero, ¿no? Y poner a las personas primero, hay un concepto de Modern Agile que me gusta mucho, que cuando lo leí, la primera vez dije un poco más de cosa soft, abstracta, que después es difícil bajar, ¿no? Pero cuando empecé a investigar un poco más y cuando lo empecé a implementar, me empecé a dar cuenta que hay un concepto que está buenísimo, ¿no? Dice, make people awesome. Hacer a la gente increíble, ¿no? O que brille, depende cómo se traduzca. Hacer que la gente brille, ¿no? Y el concepto que me gustó mucho es que cuando habla de hacer que las personas brillen, habla de todas las personas, del equipo, de mis líderes, de mi cliente, de mis proveedores, de los stakeholders, de todos los que forman parte y que interactúan y que son interesados con mi equipo, con mi responsabilidad, con mi proyecto, con nuestro equipo, con nuestro proyecto, con nuestra responsabilidad. Entonces, poner a la persona primero implica que yo no me ponga primero, ¿no? Que esté al servicio. Y eso lo vamos a ver en los atributos que tienen que ver con liderazgo, no con ser ágil, con un liderazgo ágil. Pero poner a las personas primero tiene que ver con trabajar por y para el equipo. Por y para el equipo hace que lleguemos a los resultados. Y llegamos a los resultados, los beneficios los tengo también yo, como líder, ¿no? Pensando en una lógica transaccional, ¿sí? Hasta desde una lógica transaccional es un buen negocio. Entonces, poner a las personas primero creo que es otro de los atributos que requiere que la agilidad. Tener un liderazgo ágil. Tener un liderazgo ágil requiere poner a las personas primero. Eso tiene que ver con agilidad. Ahora, si hablo de liderazgo, es un poco redundante que yo diga líder, ¿no? Pero quiero detenerme en esto porque en culturas como las nuestras muchas veces, sí, occidentales sobre todo, no latinoamericanas, sino occidentales, eh, se pone muy sobre la mesa, ¿no? Se realza mucho la figura del líder. Nosotros tenemos sistemas de gobierno presidencialistas, digamos, unipersonales, con figuras fuertes. Buscamos figuras fuertes en las organizaciones, ¿sí? Y son figuras fuertes las que nos inspiran, ¿sí? O queremos eso. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, a mí me gusta ir un poco más allá, ¿no? Porque cualquier persona, para hacer una transformación hacia la agilidad de la cultura, ya sea propia, desde el equipo o desde una organización, necesariamente tiene que tener atributos de liderazgo, ¿sí? Hace poco compartíamos un foro también con un gerente de recursos humanos de una organización con la que estábamos trabajando y decía, cuando lo compartía con la audiencia, decía, yo lo primero que tuve que hacer para empezar a trabajar en agilidad fue cambiar yo, cambiar a mí mismo, cambiar mi mindset, empezar a ser ágil yo, desde mi lugar, desde mi metro cuadrado, y a partir de ahí recién poder hacerlo con otros. Desde el coaching, la lógica de trabajo tiene que ver con eso mismo, con poder pasar por el cuerpo nosotros y trabajar nosotros desde ese lugar para después poder hacerlo con otros. Y desde el liderazgo, un atributo clave o una necesidad clave es, como dice Daniel Goleman, trabajar sobre la inteligencia emocional del liderazgo. Trabajar sobre la inteligencia emocional del liderazgo. ¿Qué quiere decir trabajar sobre mi inteligencia emocional? Primero, trabajar desde la autoconciencia. Es entender cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades que tengo, qué cosas necesito aprender para poder ser más ágil y más líder con lo que me toca liderar, ¿no? Ese atributo de autoconciencia es una cuestión clave y yo les diría que para el liderazgo, para todos los ámbitos de la vida, hoy por hoy, desde hace algunos años se habla mucho de esto de la autoconciencia, de desarrollar la conciencia, de desarrollar la espiritualidad y un montón de cosas más. Y el liderazgo y nuestra misión en las organizaciones no cambia. Tiene que ver con conocernos para poder después gestionarnos, que es la conciencia de qué es lo que necesito, qué es lo que tengo y con eso qué hago. Y eso tiene que ver con el autoliderazgo, ¿no? Con la autogestión. Daniel Goleman dice la gestión de otros. Yo que puse autoliderazgo porque tiene que ver con eso. A partir de lo que entiendo de la situación, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Y esta es una conciencia que nosotros, en el rol que tengamos de consultores, de agile coach, de coaches,
de simplemente ser parte de un equipo de proyecto, que podemos ayudar a esa autoconciencia y ponerla sobre la mesa. La autoconciencia lo que nos permite es ser consciente de los otros. Trabajar sobre la conciencia de mí mismo me permite tener la receptividad y la empatía propia de poder tener conciencia de los otros. Y a partir de tener la conciencia de los otros puedo gestionar y puedo liderar a otros. Con lo cual, para ser líder, ¿sí?, de mí mismo o de otros, primero tengo que tener conciencia, poder autogestionarme y a partir de ahí tener la conciencia de otros y gestionar a otros. Este es un atributo clave. Digamos, si yo lidero solamente por los resultados, estoy perdiendo una oportunidad grande para hacer la diferencia en los equipos que me toque gestionar. Y un líder tiene que sí o sí tener la capacidad, o desarrollar la capacidad, no tener la capacidad, sino desarrollar la capacidad si es que no la tiene, y aprender cómo elaborar, cómo inspirar y cómo transmitir una visión, un estado de futuro, un propósito, un para qué, ¿sí? ¿Por qué? Desde la historia evolutiva de los seres humanos, lo que nos diferencia de los animales, entre otras cosas, tiene que ver con la capacidad de diseñar un futuro y transitarlo y llegar hacia ese futuro. Muchas veces no se da como lo pensamos, pero ya solamente el proceso de transitar ese camino hace que nos vayamos transformando. En la agilidad pasa lo mismo. En los procesos de transformación ágil tenemos que definir, ¿sí?, elaborar, encontrar ese propósito o ese para qué, lograr hacerlo carne para poder inspirarlo y aprender a transmitirlo. Podemos llamarlo visión, estado futuro, propósito, para qué, pero como decía Nietzsche, quien tiene un porqué encuentra un cómo. Entonces, si queremos transformarnos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esa visión, ese estado futuro, ese propósito o ese para qué. Como líder también me tengo que poner al servicio y trabajar en que prevalezca el grupo por sobre la persona. Y no sobre mí solamente, sino que la posibilidad que tenemos de entregar más valor o mayor valor, ¿sí?, tiene que ver con la sinergia que puede tener el grupo. Nuestro rol como líderes, si es que lideramos un grupo, es lograr esa sinergia. Y por eso hablamos de liderazgo servicial, ¿no? Estar al servicio de lo que el equipo necesita para lograr los resultados que se le están pidiendo. Identificar y destrabar barreras e impedimentos, esto lo dice la guía también, es parte del rol de un product owner, por ejemplo, pero lo llevamos un poco más allá. Y cualquier líder lo que tiene que trabajar o lo que debería trabajar es cómo, estando al servicio del equipo, hace que el equipo pueda enfocarse en lo que realmente aporta valor. Y para que pueda enfocarse en lo que aporta valor y pueda hacerlo, nos tenemos que asegurar de que tengan los equipos las herramientas que necesiten y todo lo necesario para lograr hacer lo que tienen que hacer. Muchas veces nos encontramos con equipos que tienen objetivos grandes, objetivos desafiantes y no tienen las herramientas para hacerlo, ¿sí?, porque la organización no se lo da. Bueno, nosotros como líderes tenemos la obligación de hacer que eso suceda. Y el último atributo que les traigo tiene que ver con esto, con el atributo del coaching, ¿no? Como les decía, yo tengo una maestría en coaching y soy coach y trabajo como coach ejecutivo y como agile coach también. Y hay una definición que me gusta mucho que tiene que ver que tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? Con el acompañamiento en el aprendizaje. No tiene que ver con enseñar. Y el atributo de líder, coach, tiene que ver con, no tiene que ver, mejor dicho, con hacer réplicas de lo que yo soy, ni de lo que yo quiero que sea, sino con estar al servicio del equipo y ayudar a que desarrolle, a que aprenda lo que necesita y lo que le falta y lo que tiene que aprender para lograr los resultados. Y en ese proceso es que cada una de las personas que son parte de ese equipo, que son parte de ese proceso, puedan también desarrollarse, ¿sí? Esto es algo clave y esto es algo que cuando trabajo como coach lo veo mucho, ¿no? Esta necesidad de linkear mi desarrollo con el desarrollo organizacional y que muchas veces está muy cerquita, pero no se ve. Entonces, lo que tenemos que aprender como líderes coaches es a encontrar esos puntos y apalancarlos. ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Con una actitud de aprendiz.
Los atributos del liderazgo coach tienen que ver con tener una actitud de aprendiz constantemente, ¿sí? Por más que yo tenga, como yo le decía, yo puedo tener 20 años en recursos humanos, varios años de consultoría, una maestría en coaching, las certificaciones que tenga. Digamos, yo en cada nuevo cliente y con cada nuevo equipo aprendo algo. Pero eso es una predisposición. Entonces, como líderes, estemos a donde estemos, tenemos que tener una actitud de aprendiz, porque en cada persona se gestiona diferente. Tiene diferentes gustos, tiene diferentes intereses, tiene diferente timing, tiene diferente vibración con nosotros, con lo cual cada persona con la cual tenemos que trabajar, tenemos una oportunidad de aprender a hacerlo diferente. Y cultivar nuestra humildad, ¿no? Cultivar nuestra humildad. Es decir, solo sé que no sé nada. Saber que no sé y ponerme a disposición, reconocerlo y preguntar cuando no lo sé, ¿sí? Actar en conciencia de nuestras maneras de ver el mundo. Todos nosotros, no voy a profundizar, que esto tiene que ver más con el coaching, pero todos nosotros vemos el mundo desde quienes somos, desde nuestro modelo mental, desde nuestro mindset, ¿no? Entonces, ir identificando nuestro mindset, ir identificando, conocerlo y hacernos conscientes de que esto es lo que yo pienso, pero no necesariamente las cosas son así, es lo que me permite a mí y lo que me abre la posibilidad de que otros, de aprender lo que otros ven, ¿sí? Y desarrollar una actitud protagonista. ¿Solamente en mí? No. Ser protagonista yo, aprender, preguntar, desarrollar, proponer y generar un contexto para que la gente con la que trabajamos tenga una actitud protagonista. Poder desafiar a las personas con las que trabajamos a que también tengan una actitud protagonista, ¿sí? Esta me gusta mucho porque dice hacer visible lo invisible. No encontré otra manera de escribirlo. Y tiene que ver con poner sobre la mesa aquellas conversaciones que no se tienen, ¿no? Aquellas conversaciones que nos son difíciles encarar, aquellas conversaciones que nos generan o un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, es porque tienen algo emocional o hay algo relevante que está puesto en juego. Pero como líderes, coaches, nuestra responsabilidad y hacia donde tenemos que ir es tener esas conversaciones. Tener esas conversaciones como de una manera generativa, de una manera de poniendo el foco, o una manera donde el foco esté puesto en resolver las situaciones, en ponerlas sobre la mesa y resolverla para seguir construyendo juntos, ¿no? Con esa mirada de coach. Esta me gusta porque es para mí claramente, escuchar más, hablar menos y preguntar mejor, ¿no? Escuchar más qué es lo que el otro ve, cuál es el mundo que está transitando el otro, que está en la mente del otro, para poder entender mejor. Hablar menos es proponer menos, hablar menos de mí y en tratar de entender mejor cuál es el mundo del otro y preguntar mejor. Hace un ratito cuando yo decía el mindset secuencial, de predecible y determinista, cuando yo pregunto desde ese lugar, las respuestas que voy a obtener son desde ese lugar. Cuando yo pregunto desde el valor, cuando yo pregunto desde lo que realmente es valorado por la persona, por el cliente o por el negocio, voy a tener respuestas que tengan que ver con eso. Entonces, una habilidad para desarrollar como líderes es la pregunta, sobre todo. Y el coaching situacional, ¿no? Es decir, algunas veces hace falta que nuestro coacheo sea directivo, es decir qué hacer o decir qué haríamos nosotros, y otras veces no hace falta. Otras veces con una simple pregunta de ¿qué te parece esto? O ¿por qué lo harías así? ¿Y por qué no lo harías así? Dispara que la otra persona pueda aprender cosas, ¿sí? Que vengan de su modelo mental, que vengan de su mindset, y no que tengan que ver con el nuestro propiamente dicho. Con lo cual, y para finalizar, y me pasé 2 minutos, bien. Desde mi punto de vista, el liderazgo urgente, ¿sí? El liderazgo que necesitamos en los procesos de transformación de las organizaciones, tiene que ver con que seamos realmente ágiles, que adoptemos el mindset ágil, que no le tengamos miedo, pero que además seamos conscientes de lo que nos falta para tener ese mindset ágil, esa cultura en nosotros mismos, que trabajemos sobre esa cultura, que la podamos desarrollar, que trabajemos sobre nuestro autoliderazgo y sobre el liderazgo de otros, no importa en qué posición, siempre, o a mí me gusta separar liderazgo de posición jerárquica, y que además de ser ágiles y ser líderes, seamos coaches. Y el coach, por definición, primero se coachea a sí mismo
y primero encuentra sus brechas de mejora, o sus oportunidades para aprender en sí mismo y después a otros. Entonces, el liderazgo que yo considero urgente es ágil, es líder y es coach. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido. Gracias, Diego. Yo te había dejado una pregunta de qué libros o qué libro recomiendas sobre liderazgo ágil. Sobre liderazgo ágil hay muy pocos. No, yo no conozco muchos. De hecho, más que nada hay papers en los repositorios como McKinsey y Forbes. Ahí se puede encontrar algunos artículos, pero liderazgo ágil no conozco ninguno para recomendar. A mí es algo que lo vi, ni bien empecé a trabajar con agilidad y con líderes, sobre todo, y que creo que es algo que se va construyendo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, yo voy con otra, si nadie Dale, más se dale. anima. Cuando hablaste esto del autoliderazgo, Sí. y que no solamente lo del liderazgo es para los líderes, sino para todos los que están inmersos en el equipo, pensaba si acaso el autoliderazgo es como de alguna manera similar o parte de la autogestión que tanto se habla, ¿no? En los equipos Sí, ágiles. sí. Sí, y empieza por el nivel individual, Alexandra. Yo creo que ese que traes es un punto clave, porque cuando uno entra o la mayoría de nosotros, cuando entra en una organización y empieza a tener roles de tener que gestionar a otros, ¿sí? Es poco habitual que nos enseñen cómo, ¿sí? En estos últimos años, en los últimos 5 años, hay cada vez más cursos para las empresas donde te enseñan liderazgo. Pero antes era bastante diferente. Creo que todos nosotros venimos de un liderazgo que lo fuimos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a los golpes. Entonces, y siempre cuando trabajamos sobre el liderazgo, trabajamos sobre liderar a otros. Por eso yo hago énfasis en que lo primero es la autogestión y es el autoliderazgo. Pero para esa autogestión y ese autoliderazgo anterior, tiene que haber una autoconciencia, ¿sí? Incluso tiene que haber una definición de quién quiero ser yo como líder, ¿sí? Digamos, ¿quién quiero ser yo como líder? ¿Qué quiero dejarle a otros? ¿Sí? ¿Qué quiero que las demás personas tengan o se queden de mí? Yo siempre hago un ejercicio en los procesos de coaching, digo, bueno, ¿qué le querés dejar a otros? Si se encuentra tu hermana y tu pareja en un supermercado y dice, vos trabajás con Diego, sí, ¿y qué onda es Diego? ¿Cómo es Diego trabajando? ¿Qué querés que digan? Y esa es una pregunta que no muchas veces uno se hace a sí mismo. Ahora es clave, porque si entre lo que yo quiero que diga y lo que están diciendo de mí o lo que yo percibo, tengo una diferencia grande, tengo que empezar a trabajar hoy para cambiar eso. Y ese es, como decía, el para qué o la visualización del futuro, la visión de a dónde quiero llegar. Y en ese a dónde quiero llegar es lo que puedo construir, transformarme, aprender y transitar ese camino. Bueno, ¿alguna pregunta más? Adonai, Carlos, Cristian, Cris, Erika, José, Juan, Lucrecia. ¿Algún comentario? Si no, sigan disfrutando del festival, que está buenísimo. Chao a todos. Listo. Muchas gracias, Chao, Diego. chao. Nos Chao, vemos. Diego. Gracias. Adiós. Chao a todos. Chao, chao.